Hola, mi compañera Micaela Vázquez y yo, Marcela Segarra, vamos a exponer nuestro trabajo de investigación sobre el transporte internacional. ¿Qué es el transporte internacional? Pues es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías entre diferentes países. También se puede definir como la necesidad de transportar productos entre distintos países creada por las relaciones comerciales entre exportador e importador, siendo este un factor influyente en el comercio exterior, que es un factor importante en el crecimiento económico de un país. Además, también se puede definir como la acción de trasladar mercancías de un país de origen a uno de destino, siendo el conjunto de medios de transporte que actúan desde y hacia un punto geográfico. Funciones del transporte internacional. Funciones económicas. Distribuye los productos de los productores permitiendo que otros puedan trabajar con estos. Funciones políticas. Da la posibilidad de acceso a diversos territorios y promueve las relaciones entre países y poblaciones. Funciones sociales, recreativas y de mejora a la calidad de vida. Estas ayudan a incrementar la movilidad de las personas, la libertad y la creación de relaciones interpersonales. ¿Qué está pasando en el Perú con el transporte internacional? Este año 2020, uno de los principales sectores que se vio afectado por las medidas tomadas por el Estado peruano a raíz de la prevención del contagio del COVID-19 fue el transporte internacional de pasajeros, tanto vía aérea como vía terrestre. En el caso de Perú, se cerraron las fronteras terrestres, evitando que las personas salgan del país, lo que causó una gran problemática, ya que hubieron muchos peruanos que se quedaron varados en diversos terminales terrestres. Además, el transporte aéreo de pasajeros también se limitó, se cerró, y los vuelos internacionales como nacionales se prohibieron, dejando a muchos pasajeros varados por meses en otros países esperando una respuesta de las embajadas para que puedan ser repatriados. Por otro lado, en cuanto al transporte de cargas y mercaderías, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, anunció en marzo que el traslado de productos de consumo masivo por vía terrestre, aérea, acuática y ferroviaria no sería limitado como parte de la declaratoria de estado de emergencia nacional, por lo que los aeropuertos continuaron ejecutando las operaciones de transporte aéreo de carga tanto a nivel nacional como internacional. Esto con el objetivo de proveer a los ciudadanos de productos esenciales como medicamentos, equipos de tecnología e implementos para afrontar el COVID-19. En junio se aprobó el decreto legislativo 1492, el cual tiene por objetivo establecer disposiciones que permiten la reactivación y continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena de logística de comercio exterior, consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El presidente de la APA, la Asociación de Agentes Marítimos de Perú, se pronunció en contra, ya que alegan que la oferta de transporte marítimo al país se vería afectada y que de por sí la pandemia del COVID ya había tenido efectos negativos en el transporte marítimo, pues el movimiento de la carga en abril cayó 11.7% con respecto al año anterior. Esta norma, de acuerdo con la FONANSBA, Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes y Corredores de Embarcaciones, presentaría dos riesgosas medidas. Una es la eliminación de las obligaciones de contar con el conocimiento de embarque para liberar la carga de destino, incluyendo todos los servicios en un solo costo y la integración del Estado en los contratos entre privados, lo cual sería, de acuerdo con la Federación, inconstitucional y dañaría la economía nacional, ya que el transportista se vería obligado a sobrecargar al propietario de la carga o que haya un perjuicio económico para ambos. Ahora hablaremos sobre la clasificación del transporte internacional. En esta clasificación hablaremos sobre el transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal. Primero comenzaremos con el transporte marítimo. El transporte marítimo es uno de los más antiguos y sus orígenes se remontan más allá de los 3500 a.C. Hoy en día, más del 85% de la carga que se traslada mediante el comercio internacional se utiliza este medio para arribar a su destino final. Este medio de transporte se puede dividir en tráfico de altura, que es equivalente al interoceánico, y cabotaje, que puede ser internacional a diferencia que va tocando puertos sobre una misma costa. Las características más resaltantes en el transporte marítimo son que permite transportar grandes volúmenes de mercadería a bajo costo, flexibilidad de emplear buques, el tiempo de tránsito es elevado, menor riesgo de alteraciones estacionales,
se ve limitado por la infraestructura fluvial de cada área y el nuevo diseño de portacontenedores limita el acceso a puertos con una infraestructura básica. Dentro del transporte marítimo existen dos grandes especializaciones: el transporte de carga fraccionaria, que lo suelen realizar los buques de línea recta, y el de carga masiva es utilizado entre dos puntos con poco tráfico marítimo. Asimismo, los colaboradores que intervienen en este proceso son: armador, es el encargado de que la embarcación esté en óptimas condiciones para navegar. Porteador es el transportista de la mercadería. Puede existir la posibilidad de que el armador lleve a cabo esta función. Consignatario es el encargado de llevar a cabo la gestión comercial de transporte internacional de mercaderías en cada uno de los puertos destinados. Cargador es la persona encargada del embarque de las mercancías, ya sea en el puerto de origen o de destino. Estibador se encarga de asegurar que las mercancías se puedan cargar y descargar de los buques. Envase y embalaje. El envase y embalaje es un proceso que se tiene que realizar muy detalladamente y de acuerdo a las condiciones que la mercadería va a sufrir a lo largo de su traslado hasta su destino final. Sus funciones principales son las de preservar el producto, proporcionar datos básicos sobre el producto, facilitar la manipulación del producto y mejorar la imagen de la marca. La diferencia entre envase y embalaje es que el primero es el recipiente en el que va directamente el producto final, protegiéndolo y realizando la presentación personal de la marca, mientras que el segundo es la funda para disponer la mercadería de manera más segura en su traslado y está más relacionado al sector de la logística. Los tipos de embalaje más comunes que se usan en el transporte de carga vía marítima son cajas de cartón, cajas de madera, tambores de fibra, bolsas o sacos de pliegos múltiples, rollos o bobinas, guacales de madera. En los contenedores. En los contenedores podemos diferenciar diferentes tipos según el tipo de mercadería que se va a trasladar. Entre ellos están el dry van, que son los contenedores marítimos más usados en el mercado internacional y que no cuentan con refrigeración o ventilación especial, están cerrados herméticamente. Luego sigue el high cube, que son contenedores marítimos de 40 pies con una altura especial que puede llegar hasta los 9.6 pies. Open top. Estos contenedores poseen una apertura en la parte superior y permite que la mercadería sobresalga, facilitando la entrada de la mercadería al contenedor. Open side. Contenedor marítimo para cargas de 20 o 40 pies, aunque su mayoría de veces es usado para cargas de mayores dimensiones en longitud. Reefer. Este tipo de contenedor cuenta con un sistema especial de conservación de la temperatura, tanto frío como calor. Es regulable mediante el termostato, por lo que deben ir en todo momento conectados funcionando bajo corriente trifásica. El flat rack son contenedores sin paredes laterales y a veces sin paredes delanteras y posteriores, ideal para cargas sobredimensionadas. Quienes optan por ellos deben pagar suplementos por su uso, al igual que ocurre con los open top. Tank o contenedor de cisterna. Este contenedor es ideal para el transporte de líquidos a granel, una especie de cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un octoedro y cuyas dimensiones son equivalentes a las de un dry van. Por último está el flexi tank, que es un contenedor marítimo usado para el transporte de líquidos a granel, una alternativa al contenedor de cisterna anterior. Normalmente es de 20 pies, en cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno. El transporte aéreo internacional se caracteriza por su rapidez, puntualidad, su agilidad administrativa, seguridad y su red de cobertura, además de tener estrictas limitaciones en dimensiones y pesos y de ser un transporte caro. En cuanto a este medio de transporte, los aviones representan ciertas limitaciones técnicas estrictas como pesos máximos al despegue, peso máximo por metro cuadrado en la bodega, dimensiones en la bodega, etc. Estas limitaciones deben cumplirse por seguridad. Envases y embalajes son un elemento clave ya que protegen la carga y preservan la calidad de la mercadería, además de facilitar su traslado, manipulación, almacenamiento, unitarización y estiba de las unidades de carga a los contenedores o palets. Los embalajes más comunes utilizados para transportar carga por vía aérea son: embalaje combinado. Toda combinación de embalajes para fines de transporte que consta de uno o más embalajes interiores bien afianzados en un embalaje exterior de conformidad con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la OASI. Embalajes compuestos.
Constan de un embalaje exterior y de un recipiente interior construido de modo tal que formen un embalaje integral. Una vez montada, dicho embalaje constituye una sola unidad integrada que se llena, almacena, transporta y vacía como tal. Embalajes de recuperación. Embalajes especiales en los cuales se acomodan bultos que contienen mercancías peligrosas que presentan deterioro, defectos o fugas, o mercancías peligrosas que se han derramado o filtrado para su transporte por vía aérea con fines de recuperación o eliminación. Embalajes exteriores. La parte protectora exterior de los embalajes compuestos o combinados, junto con los materiales absorbentes, amortiguadores y todos los otros elementos necesarios para contener y proteger los recipientes o los embalajes interiores. Embalajes interiores. Embalajes que, para su transporte, requieren otro embalaje exterior. Embalajes intermedios. Embalajes que van entre los embalajes exteriores y los embalajes interiores. Embalajes reacondicionados. Son bidones de metal, plásticos y jerricanes que se limpian, restauran e inspeccionan. Embalajes no tamizantes. Embalajes que no dejan pasar sustancias secas, comprendidas las materias sólidas finas que se producen durante el transporte. Embalajes transformados. Son bidones de metal y plásticos que son transformados de un tipo de la ONU o han sufrido el reemplazo de elementos que forman parte de su estructura. Y embalajes únicos. Embalajes que no requieren ningún embalaje interior para llevar a cabo la función de contención durante el transporte. Contenedores. Palet P1P o PAG. Tiene un volumen interno de 10.2 metros cúbicos. Palet P6P o PMC. Es uno de los más usados en el transporte de mercancías vía aérea. Tiene un volumen interno de 11.15 metros cúbicos. Palet PGA. Tiene un volumen interno de 33.25 metros cúbicos y es compatible con los aviones B747, B747F, A340, A330 y B777. Contenedor contorneado LD3, también llamado AKE o AVE. Tiene un volumen interno de 4.3 metros cúbicos. Contenedor LD9 o AAP. Tiene un volumen interno de 9.1 metros cúbicos y es compatible con modelos de avión A300, A310, A330, A340, A380, B749, B767, B777, B787, DC-10 y L86/96, L1011 y MD-11 Lower Decks. Contenedor rectangular M1 o AMA. Este contenedor tiene un volumen de 17.5 metros cúbicos y es compatible con los mismos aviones que el contorneado LD3. Ahora sigue el transporte por carretera. El transporte internacional de cargas vía terrestre es uno de los más usados en este ámbito, ya que es simple, rápido, versátil, flexible, relativamente económico y se adecua a las necesidades de la mercadería que se tenga que transportar. Este es un medio de transporte de donde sale el concepto puerta a puerta. El transporte terrestre tiene como ventajas servicio puerta a puerta, mayor flexibilidad de negociar, flexibilidad a la hora de pactar precios y horarios, trazabilidad de mercaderías. Es más económico que los demás medios de transporte, mayor seguridad y adaptabilidad, supervisión personal y localización y seguimiento. Mientras que las desventajas de este medio de transporte son mayor riesgo, ya que es el medio de transporte que tiene más siniestralidad, ya que es el más propenso a que pueda sufrir algún accidente mientras se está transportando la mercadería. También no es el que más carga puede transportar. El volumen de la carga que este medio puede transportar no es tan grande comparable con el transporte marítimo o aéreo. Contaminante. Emisiones y contaminaciones acústicas son factores que pueden afectar el transporte de la mercadería y está sometido a restricciones de tráfico. Existen diversos tipos de vehículos para trasladar la mercadería por vía terrestre. Estos están adaptados según a lo que cada mercadería requiere en su traslado. Entre los más conocidos y usados tenemos los rígidos, que son los vehículos en los que la cabina del conductor y el remolque en donde va la mercadería son parte indivisible de la misma estructura. Es de un tamaño pequeño comparado a los demás, por lo que es usado en transporte urbano y paquetería normalmente.
Luego sigue el articulado, que es un vehículo que tiene como característica que está compuesto por dos partes, que se unen a través de la articulación. Dentro de estos están los más comunes, que son los trailers, que son vehículos que cuentan con una cabina, que no es destinada al transporte, y un semirremolque en donde se traslada la mercadería. Y el tren de carga, que es un vehículo que es un camión que se une con uno o más semirremolques. Tipos de camiones también se pueden clasificar por tipos de mercancías. Tenemos el camión de lona, que es un tráiler que tiene como característica principal que su semirremolque se encuentra cubierto por los laterales y por arriba con lonas, las cuales pueden ser desprendidas. Esto facilita la carga y la descarga de la mercadería a transportar. Frigos. Estos camiones son los que transportan mercancías refrigeradas. Estos están adaptados para mantener una temperatura adecuada y así poder trasladar los productos sin ningún inconveniente. Cerrado. Estos son completamente opuestos a los de lonas, ya que cuentan con una estructura rígida en el comportamiento de la carga, pues únicamente pueden ser cargados desde su parte trasera. Portacoches. Esos camiones son los que están diseñados para transportar coches. Existen dos tipos, los abiertos, que son los más utilizados, y los cerrados, que normalmente se usan para trasladar carros de lujo. Plataforma abierta. En este tráiler la plataforma donde se encuentra la carga está abierta. Puede estar parcialmente cubierta por los laterales. Cisterna. Este se utiliza para trasladar productos líquidos, gaseosos y químicos, los cuales tienen una exigencia de seguridad particular. Camión jaula. Son los utilizados para el transporte de animales vivos. Estos contienen alguna parte, ya sea de los laterales o del techo, abiertas para que entre el aire y los animales se puedan oxigenar. Contenedores. Son estructuras de carga estancas. Esto permite proteger la mercancía de los exteriores. Son utilizados para el transporte multimodal porque facilita la carga y descarga de los buques portacontenedores. La diversidad de camiones que existe se debe a las diversas cargas que estos pueden transportar, como tolva, estacas, hormigoneras, blindado, entre otros. También se subdividen según su peso y categoría. N1 hasta 3.500 kilos, N2 superior a 3.500 kilos y hasta 12.000 kilos, N3 superior a 12.000 kilos. Transporte multimodal. Este es un tipo de transporte mixto, el cual combina dos medios de transporte diferentes mediante un único contrato llamado contrato de transporte multimodal. En otras palabras, se trata de un tipo de transporte en el cual se contrata un operador logístico para que traslade una mercancía desde un punto de origen hasta su destino final, y en este trayecto es necesario o se utilizará más de un tipo de transporte. Este operador se encargará de unir estos diversos medios de transporte para realizar la entrega de inicio a fin. Flete. El término flete internacional es usado tanto para el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Hace referencia al importe económico fijado para el transporte de una mercadería desde su punto de origen hasta su punto de destino. Este proceso se lleva a cabo a la hora de realizar el alquiler de un medio de transporte, ya sea vía marítima, terrestre o aérea, para el traslado de una determinada carga, y se considera internacional por el cruce de fronteras que se hace de país en país. Para calcular el precio final que se debe pagar por una determinada mercadería, se debe incluir algunas variables que agregan valor al flete. Entre ellas están características de la carga, ruta, cantidades a transportar, distancia a recorrer en el traslado, disponibilidad de la carga, retrasos o demoras, y los gastos de la estiva y desestiva. Los tipos de flete varían según el medio de transporte que el comprador y el vendedor desean trasladar su mercadería. A continuación explicaremos algunos tipos de flete que son más usados en el comercio internacional. Vía marítima. Liner term. Este flete incluye los costos de todas las fases del transporte marítimo, desde la carga, estiva, transporte, desestiva y descarga en el puerto de embarque y en el puerto de destino. Free in. Este flete comprende el transporte, desestiva y descarga en el puerto de destino. El proveedor se encarga de los costos de carga y estiva en el puerto de embarque. Free out. Comprende la carga en el puerto de embarque, estiva y transporte. El comprador asume la desestiva y descarga en el puerto de destino. Free in out stopped. Este contrato solo incluye el costo del transporte, lo que libera de todos los riesgos de manipulación por parte del porteador. Los otros se dividen de acuerdo al trato entre el comprador y el vendedor. Free in line out. El transportista se encarga de la estiva, transporte, desestiva y descarga. Es decir, la tarifa de este contrato no incluye los gastos por la carga. Line y free out. Comprende todos los costes excepto el costo por descarga de la mercadería. Vía aérea.
Fletes para carga general. Son aplicables a todo tipo de carga y se subdividen en fletes normales, que son la base de toda estructura de fletes y que se aplican a embarques con un peso máximo de 45 kilos, y fletes con descuento por cantidades mayores aplicables a embarques con pesos superiores a este mismo. Existen escalas de fletes con descuentos para embarques de más de 100, 300 y 500 kilos. Fletes por clases de mercancías. Son aplicables a solo determinadas clases de mercancías. No son medidas por unidades de kilos, sino en porcentajes, algunas veces mayores y otras menores que las tarifas normales. Fletes para cargas específicas. Estos fletes son de particular importancia para los exportadores, pues son muy reducidos y aplicables a determinados productos. Los usuarios pueden solicitar a las aerolíneas la aplicación de este tipo de flete cuando dispongan regularmente de embarques de un mismo producto a un mismo destino. Fletes por unidades de transporte. Se entienden por unidades de transporte los diferentes medios de transporte utilizados por las aerolíneas, como las paletas y los contenedores. A diferencia de los otros fletes, estos aplican una cobranza por unidad. Esto quiere decir, la tarifa es en base del medio de transporte utilizado entre el aeropuerto de origen y el de destino. Principales rutas del transporte internacional. Hablaremos de rutas internacionales terrestres, rutas internacionales marítimas y rutas internacionales aéreas. Rutas internacionales terrestres. Corredor Atlántico. Es un corredor ferroviario de pasajeros y mercancías que conecta los puertos de la fachada atlántica con Europa. Este es parte de la red transeuropea de transporte. Corredor Pacífico. Este corredor, que cruza 7 países con una extensión de más de 3.000 kilómetros y que es la ruta más corta entre México y Panamá, es la vía más importante del istmo centroamericano. Por esta vía se transportan aproximadamente el 95% de las mercancías que se comercian en la región por vía terrestre. Corredor Mediterráneo. Constituye un eje ferroviario que conecta Algeciras con la frontera francesa, teniendo como objetivo ser la mayor infraestructura de transporte de pasajeros y mercadería del área con mayor nivel de exportación de España. Rutas internacionales marítimas. Estrecho de Malaca. Esta ruta une el mar de China Meridional con el mar de Burma en ruta hacia el Golfo de Bengala, y es la ruta comercial con más demanda del mundo. El Estrecho de Malaca une mercados muy importantes, por ejemplo, China con Corea del Sur y Japón, y por otro lado, con países que tienen economías emergentes como Singapur, Malasia, India y Tailandia. Esta ruta maneja el 30% del comercio. Canal de Suez. Está entre el mar Mediterráneo y el Golfo de Suez. Representa aproximadamente el 15% del comercio marítimo del mundo. Su importancia radica en que conecta el Mar Rojo y con el Océano Índico, y de esta forma evita tener que dar la vuelta a toda África. Estrecho de Hormuz. Se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Es la principal vía para la comercialización del petróleo de Oriente Medio, siendo este estrecho su salida al mercado internacional. Canal de Panamá. Este paso supone la unión del Océano Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, a través de este canal solo circula el 5% del comercio marítimo internacional. Rutas internacionales aéreas. Según PROMPERÚ, el Perú tiene 11 rutas aéreas para el mercado de exportación, y todos con puntos de partida en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Ruta Norte Europa, con destino final a Londres, Reino Unido, con un viaje de 25 horas. Ruta Sudamérica, con destino final a Guarulhos, Brasil, con un total de 4 horas. Ruta Sudamérica Sur, con destino final a Santiago de Chile, con un viaje de 4 horas. Ruta Sudamérica Norte, con un viaje final hacia Caracas, Venezuela, de 6 horas. Ruta Norteamérica Oeste, con destino final a Vancouver, Canadá, con un viaje total de 23 horas. Ruta Norteamérica Este, con destino final a Quebec, Canadá, con un total de 29 horas. Ruta Asia, con destino final a Seúl, Corea del Sur, con un total de 24 horas. Ruta Medio Oriente, con destino final a Dubái, Emiratos Árabes, con un total de 19 horas. Ruta Europa Mediterráneo, con un total de 20 horas hacia Estambul, Turquía. Ruta Europa-África, con destino final a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y un total de 11 horas. Ruta Europa-Centroamérica, con destino final a San José, Costa Rica, con un total de 14 horas.
Cuando se habla de transportar una mercadería vía marítima, aérea o fluvial, siempre se corre el riesgo del deterioro o la pérdida de la carga por el manipuleo y el traslado de ésta hasta su destino final. Es por eso que existen los seguros de transporte de mercancías. Este contrato se realiza antes de transportar la carga, el cual consiste que el asegurador va a asumir la responsabilidad y se va a comprometer a cubrir todos los gastos de la mercancía en caso sufran alguna pérdida o daño en el medio de transporte que se encuentre hasta llegar a su punto acordado. En la mayoría de Incoterms no existe la obligación de contratar alguna cobertura sobre la mercadería. Solo en los casos de CIF y SIP se establece la necesidad de contratar un seguro por parte del comprador para la mercadería desde el momento que está en el transportista hasta que llega al destino final. Es por eso que es frecuente que los compradores contraten un seguro con coberturas muy básicas y se arriesguen a que no cubran el valor total de su mercadería. El único seguro obligatorio para el transporte internacional de mercaderías es la cobertura conocida como CMR, que reúne las condiciones propuestas en una convención, el cual se le obliga al transportista y se establece a una cantidad fija. Este seguro obligatorio muchas veces no llega a cubrir el total de la mercadería. Es por eso que el comprador busca un seguro que pueda cubrir el total de su valor de la carga. Algunas de las pólizas más usadas son: póliza abierta es la que cubre aquellas mercancías que se envían a un solo cliente en más de un viaje. Esta póliza cubrirá los diferentes trayectos que la carga tenga que pasar hasta llegar a su destino final. Esto incluye escalas, transbordos y almacenamientos por el camino. Solo existe un contrato de seguro de transporte. Póliza flotante. Este seguro cubre el transporte de diferentes tipos de mercadería que se dirigen a diversos receptores. Estas viajan de forma compartida y existe más de un destinatario final. Solo existe un único contrato de seguro, pero a diferencia de las abiertas y especiales, se tiene que especificar los detalles del envío, ya que son a diferentes destinatarios. Pólizas especiales o por viajes. Este seguro cubre un solo viaje de la mercadería. Es válido hasta que el envío llegue a su lugar de destino y también están incluidos los transbordos, almacenamientos, escalas. Solo existe un único contrato de seguro de transporte. Y por último, la póliza forfait o término cubre hasta un límite máximo del valor de carga. Ese seguro suele ser el más contratado por empresas transportistas. Y por otro lado, cuando nos referimos a las coberturas podemos encontrar las comunes y las específicas. Por un lado, si hablamos de las coberturas comunes o básicas, que son contra accidentes, averías, varadas, colisiones, pérdidas, robo, entre otros. Por otro lado, las coberturas más específicas han sido creadas para cubrir casos más concretos. Las más destacadas y utilizadas internacionalmente son ICC tipo A. Esta cobertura es a todo riesgo de pérdida o daño de la mercancía, con algunas excepciones, como desgaste, embalaje inadecuado, entre otros. ICC tipo B. Esta cobertura cubre todo lo relacionado con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, pérdida durante el transporte, pérdida de valor por los accidentes de olas en carga y descarga, y las excepciones son las mismas que en el tipo ICC tipo A. Y por último, el ICC tipo C. Esta cobertura es muy similar a las de ICC tipo B, aunque con menos daños. Agentes que intervienen en una actividad de transporte internacional. En el sector de transporte internacional aéreo y marítimo intervienen diversos actores que trabajan de forma conjunta y coordinada. Los principales agentes que intervienen en el proceso del transporte internacional son: exportador. Es aquella persona física o jurídica que vende bienes a un comprador de otro país, llamado importador, produciendo un ingreso de divisas a raíz de la operación de exportación. Transitario. Es el intermediario entre el exportador o importador y las empresas de transporte que se vayan a usar. Este proyecta, coordina y dirige las actividades necesarias para realizar el transporte y la logística de las mercancías. Llega a interactuar con todos los agentes que intervienen en el contacto con la propiedad y manipulación de la mercadería, como por ejemplo el agente de aduanas, el cual ayuda con la importación y exportación de los productos sujetos a inspección de aduanas y sus respectivas restricciones, realizando los trámites del despacho aduanero, como presentar documentos, solicitar inspecciones y abonar aranceles e impuestos. La naviera. Persona jurídica propietaria de uno o varios buques que realizan transporte marítimo de mercancías a distintos puertos, siguiendo unas determinadas rutas o líneas. Consignatario de buques. Persona física o jurídica representante de la naviera en un puerto determinado. Realiza por cuenta de la naviera las gestiones administrativas durante la estancia del buque en el puerto y posee funciones relacionadas con la mercancía que el buque transporta y su documentación. Consolidador. Intermediario que vende metros cúbicos de un contenedor con destino a un puerto concreto y agrupa en
en contenedores todas las mercancías que capta de los distintos exportadores. Toda empresa que tenga un envío de volumen reducido deberá trabajar con él. Transportista. Encargado de transportar un contenedor desde el lugar especificado por el exportador hasta punto de origen. Aseguradora. Compañía de seguros que a través del cobro de una prima cubre las posibles incidencias que puedan ocurrir en el transporte de las mercancías. Un gran número de envíos se aseguran para prevenir daños. Bancos. Ofrecen gran variedad de productos y soluciones en el ámbito de la internacionalización empresarial, créditos documentarios o créditos a la exportación, etc. Documentos que se generan en una operación de transporte internacional de carga. Las operaciones que se realizan en el comercio internacional exigen realizar ciertos documentos dependiendo del medio de transporte marítimo, terrestre, aéreo, los cuales normalmente son emitidas por compañías de transportes que proporcionan a las empresas exportadoras diversos servicios de carácter logístico para el transporte de la mercancía. Algunos de los principales documentos que son utilizados en el transporte internacional son CMR, Carta de Porte por Carretera. Este documento es utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el cual se indican y establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes que se deben de cumplir en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Este documento por lo general es completado por el conductor, sin embargo, el exportador es el responsable de la información que este documento contenga y deberá de firmarlo cuando la mercadería es recogida, mientras que el destinatario será responsable de firmar cuando haya recibido la mercancía. Conocimiento de embarque BL. Este documento es emitido por el agente o la compañía de transporte que se encarga de realizar dicho traslado vía marítima. En este documento se deja comprobado la recepción de la mercadería a bordo, las condiciones en las que se realizará el transporte y el compromiso de entrega de las mercancías en el puerto de destino, previamente establecido por el titular legal. Este conocimiento es firmado por el capitán del buque en donde se trasladará la mercadería. Carta de porte aéreo AWB. Es un tipo de documento de transporte no negociable que abarca el transporte de la carga entre dos aeropuertos. Es necesario nombrar a un consignatario, por lo general son agentes del comprador, y no se puede exigir que sea a la orden, puesto que no se constituye título de propiedad de las mercancías. Este documento está básicamente creado para indicar la aceptación de la mercadería en dicho transporte. Conocimiento de embarque multimodal FBL. Este documento cubre dos o más medios de transporte que utilizan una misma mercadería para trasladarse a su destino final. Por ejemplo, transporte por carretera y por mar. También puede ser usado como un tipo de contrato y comprobante de que las mercaderías han sido recibidas. Cuando es emitida la orden, este documento constituye el título de propiedad de la mercancía y podría ser negociado. Certificado de seguro de transporte. Este documento tiene como finalidad indicar el tipo y el importe de la cobertura del seguro contratado para el envío en concreto a un país extranjero. Ese seguro también incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones con las que cuenta. Si existiera algún reclamo por la mercancía movilizada, es necesario presentar la copia original del certificado del seguro de transporte. Factura comercial internacional. Este documento contiene toda la información requerida de una venta internacional, en el cual se detalla el concepto de la mercancía, la cantidad, el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de la entrega y las condiciones de pago. Esta es una prueba documental para el exportador que ha realizado una venta al mercado exterior y en transacciones con terceros países forma parte de la declaración aduanera, mientras que en las operaciones intracomunitarias este documento sirve como declaración de transacción y exoneración de impuestos. Packing List o lista de contenidos. Este es un documento muy parecido al de la factura comercial, solo que es más detallado y no contiene información respecto a los precios y debe incluir datos como el número de factura, descripción y cantidad de mercancía, el peso de la carga, el número de paquetes o bultos, numeración y marcas de expedición. Este documento es generado por el exportador y se le hace llegar al importador, el transportista y a las aduanas. Albarán de entrega, también conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la recepción de la mercancía por parte del comprador y cual debe firmarlo para dejar constancia que ha recibido la mercadería en condiciones favorables. Legislación que rige en el transporte internacional. Ley General de Aduanas. El objetivo de esta ley es regular la relación jurídica que hay entre la SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero. Este decreto legislativo rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y se aplica a toda persona, mercancía y medio de transporte del territorio aduanero. Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ATIT.
Es un acuerdo suscrito entre los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y su finalidad es adoptar una norma jurídica única aplicable en el transporte internacional terrestre entre los países signatarios. Decisión 398. Transporte internacional de pasajeros por carretera. Establecen las decisiones para la prestación de servicios de transporte internacional de pasajeros por carretera entre los países miembros del CAM, con el objetivo de liberalizar su oferta. Decisión 399. Transporte internacional de mercancías por carretera. Establecen las condiciones para la prestación de servicios del transporte internacional de mercancías por carretera entre los países miembros del CAN, con el objetivo de liberalizar su oferta. Ley de Aeronáutica Civil. Esta ley regula la aeronáutica civil, la cual es el conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles. Además, esta ley regula el permiso de operación para que una empresa extranjera preste servicios de transporte aéreo internacional y también regula el uso del espacio aéreo del Estado. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esta ley establece los lineamientos económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en toda la República del Perú. Sin embargo, no se encuentra comprendido en esta ley el transporte por cable, por fajas transportadoras y por ductos. Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. Su finalidad es normar las funciones de control y vigilancia de la autoridad marítima respecto de las actividades que se desarrollen en su ámbito de competencia, así como normar las actividades, incluyendo a las personas naturales y jurídicas y el material dedicado a estas, con el propósito de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, por la protección del medio ambiente acuático, sus recursos y riquezas, así como el control e interdicción del tráfico ilícito de drogas y de toda actividad ilícita. Propuestas para mejorar el transporte internacional del Perú. En la actualidad, con la llegada del virus COVID-19, muchos procesos internacionales se han visto afectados por las diversas medidas tomadas por cada país. El Perú no se ha visto ajeno a estos cambios. Por ende, el transporte internacional también ha sufrido retos. Una propuesta a corto plazo sería darle capacitaciones a todos los colaboradores que intervienen en este proceso sobre seguridad y salubridad en el trabajo. De esta manera, estarán más informados sobre los riesgos externos a los que se enfrentan. Sin embargo, las empresas o agentes que son encargadas de los trabajadores deberán de brindarles un seguro completo, no solo por los distintos riesgos a los que están expuestos al trabajar, sino también a la posibilidad de contraer el coronavirus. Es así que los trabajadores se sentirán en un ámbito más seguro y seguirán esforzándose para desempeñarse de la mejor manera en cada uno de sus puestos. Con toda la coyuntura actual, para incentivar el comercio internacional, el Estado peruano, de la mano con el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, deberían promover ferias de manera virtual entre empresas para dar facilidades e incentivarlas a que participen y generen una logística adecuada para el comercio internacional, dando a conocer los medios de transporte adecuados, los impuestos a pagar, los seguros, entre otros. También podrían brindarles a los nuevos exportadores algunas facilidades o beneficios durante el primer semestre de exportación. Otra propuesta sería informar a las empresas exportadoras de las diferentes facilidades que tienen al omitir algunos impuestos de acuerdo con el tipo de producto final a exportar. Porque para exportar se necesita dignificar, capacitar e importar maquinarias. Por ejemplo, dar a conocer que la importación de una máquina está libre de impuestos si es que esta es utilizada para la exportación de un bien final. Muchas empresas, al no estar bien informadas de estas omisiones, no se arriesgan a internacionalizar sus productos. Estas serían las propuestas que mi equipo está dando para mejorar el transporte internacional del Perú. Conclusiones. Por lo mencionado en el trabajo, podemos deducir que los medios de transporte internacional más usados son el de vía marítima y vía terrestre. El primero, por ser el medio que puede transportar la mayor cantidad de volumen y de manera más segura, y el segundo, por ser uno de los más rápidos y económicos en el mercado. Otra conclusión es que existen diversos agentes que intervienen en el comercio internacional, pero uno de los principales son los encargados de toda la logística referida al transporte de la mercadería. Normalmente son agencias las que realizan este proceso. Estas se encargan de ver el mejor transporte requerido para la mercadería, los impuestos y aranceles a pagar, carga y descarga, seguro, entre otros. Recomendaciones. Una recomendación en lo que respecta al comercio internacional en Perú sería optimizar el acceso a servicios logísticos. Esta medida servirá para fortalecer la cadena logística del comercio exterior
y todo lo relacionado a seguridad, puertos, aeropuertos, entre otros, y que los empresarios estén más dispuestos y con la confianza de internacionalizar sus productos y servicios. A la vez, consolidar la relación entre el sistema comercial y entidades involucradas para que no se generen delitos en ningún proceso relacionado. Otra recomendación sería que el gobierno peruano podría desarrollar un programa para incentivar la exportación diversificada y competitiva. Debe incluir estándares internacionales de calidad en relación con la productividad y logística interna de nuestras empresas. De esta manera generará la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales sentirán un respaldo por parte del gobierno. Gracias por ver este video, esperamos que haya sido de su agrado y que la información sea muy útil para ustedes.